Van adquiriendo estrategias de cómo se escribe. Que hay partes de las que me sé que me sirven para las que no sé. Bueno, ayer me pasó algo que estuve en reunión en la escuela de mi hija, que va a una escuela pública, quinto grado, y me puse a mirar los carteles, los afiches, y vi un abecedario y tenía el abecedario normal, y en cada letra 4, por ejemplo la T, tenía ta, te, ti, to, tu. Y yo me quedé pensando, y la maestra hablaba, y yo miraba, y yo digo, ¿y esta maestra? Y los chicos, y, o sea, me hizo toda una ensalada en la cabeza. La situación concreta de alfabetización que vos nos contás, la verdad que no está buena. La verdad que tenés razón y está buenísimo que te haya hecho ruido, porque nosotros decimos escrituras reales. Y sase si su, hasta donde yo sé, no quiere decir nada. No es una escritura con valor social, no es nada. Bueno, a mí lo que me pasó fue volcarle bueno, todo lo que pasó en el encuentro a mis compañeras y salió ese... Pero entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a los pibes? Perfecto. Pero también construimos algunas certezas. Esto de que la escritura se aprende de lo escrito es una certeza que construimos. Eso de que necesitamos que nuestros centros se constituyan en ambientes alfabetizadores para que los pibes puedan reflexionar de escritura, es una certeza interesante. ¿Qué es leer? Por ahí es entenderse, leerle algo y que el chico entienda. Palabras. Claro, que reflexiona esto de Carlos. Bien. Por lo menos hasta ahora nadie me dijo, y está buenísimo, que leer era conocer las letras, solamente eso. Conocer las letras es una parte de leer, pero leer no se reduce solamente a conocer que esta es la A, que esta es la C, que esta es la O. Leer es reconstruir el sentido de un texto. Es poner en acción los conocimientos previos disponibles para hacer anticipaciones acerca del significado y la forma de lo que sigue en el texto. Explico esa parte. Cuando leemos un cuento y discutimos con ellos qué pasó y los pibes te reconstruyen la historia y demás, es decir, entendieron la historia, para nosotros, si bien la que puso los ojos arriba de la hoja y la que conoce las letras es ella en sala de 3, los que entendieron la historia, ¿quiénes fueron? Los pibes. Quiere decir que los que leyeron fueron los pibes. Un modelo de lector, de cómo se lee un cuento, ¿no? Cómo pone la seña al libro, para qué lado va señalando, cómo se pasan las páginas, ¿no? Cómo se pronuncia, se pausa, esto puede provocar emociones, ¿no? Es un modelo. Están aprendiendo un montón. Lector, sí. Si le damos a un chico de 5 años el diario Olé del domingo, ¿verdad? Y el pibe sabe, acá dice todos los resultados de los partidos de ayer. ¿Está bien? La cuestión, ¿ustedes piensan que el pibe puede llegar a leer que Boca ganó 4-0? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, como tiene un montón de conocimientos previos, puede enfrentarse a ese texto con la ayuda de la maestra, con la discusión de los compañeros, que así como leer es entender lo que dice, escribir es escribir algo con un propósito determinado. Bien, a ver, le vamos a contar a los papis que nos vamos de paseo. A ver, ¿me lo dictan? Sí, nos vamos de paseo. ¿Ya dijeron a quién? ¿Ya dijeron cuándo? No, profe, poné que es el miércoles. Perfecto, el miércoles. ¿Ya dijeron a qué hora? O sea, vos lo vas ayudando a producir ese texto, porque vos le estás enseñando a escribir. Entonces, leer es construir el sentido de un texto. No tiene nada que ver con saber las letras, solamente. Y escribir es escribir algo con un propósito determinado. No importa si todavía no sabemos las letras, las vamos a ir aprendiendo a medida que leamos y escribamos. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la vuelta de rosca que le dimos hoy.
como conceptos. Ahora todos se llevaban de tarea leer un texto de Emilia Ferreiro, ¿verdad? ¿Se debe o no enseñar a escribir y a leer en el jardín de infantes? Es lo que ella discute. Que se plantea que no se debe mostrar a los nenes nada más que imágenes, dibujos, como que no se los debe meter al mundo de la cultura letrada. Y hay otra mirada en la que sería con la que está de acuerdo la autora, en la que dice que los niños ya están en el mundo rodeado de letras y palabras y ya tienen sus propias ideas sobre cómo se lee, cómo se escribe. Y los pibes empiezan a leer y escribir cuando, como todo lo demás, como a caminar, cuando lo necesitan. ¿Está? Lo que dice Emilia Ferreiro es, está mal planteada la pregunta, porque el pibe, en la medida que va necesitando, va leyendo. ¿Sí? Porque necesita saber cómo salió Boca, va a tratar de buscar cómo salió Boca. O porque ¿no vieron que los pibes saben buscar las aplicaciones dentro de las tablets? Las saben buscar y sin embargo, ¿lo logran hacer, sí o no? Bueno, y después dice que ellos van sacando informaciones de diferentes contextos reales, periódicos, carteles, envases de alimentos. La lengua escrita está en la sociedad. Sí. Los pibes no piden permiso para aprenderla y apropiarse, pero hay desigualdades. Que cuando en la casa no hay una cultura letrada, cuando no hay periódicos, no hay libros, no se lee por costumbre, no se hace una lista para no el se hace supermercado. una lista, el pibe está cada vez más lejos de la lectura, de la escritura. Es por eso que como nosotros laburamos con esos pibes, generalmente, por lo que contaron ustedes en la ronda de presentación, es por eso que en nuestros centros tienen, por un sentido de justicia, de igualar a los pibes que no vienen de casas letradas con los que sí vienen en casas donde la lectura y la escritura está presente, por un sentido de justicia es que en nuestros centros tenemos que brindarle eso que a nuestros pibes en general les falta. A mí me gustó el final que dice, en lugar de preguntarnos si debemos o no debemos enseñar, hay que preocuparse por dar a los niños ocasiones de aprender. Todos los días algo referido a la lectura y la escritura tiene que pasar en nuestros centros, un ratito. No estamos diciendo que escolarizar nuestros centros y que los pibes no jueguen más. Hacer el abecedario, pero que lo hicieran los chicos. Eso hicieron, porque antes no lo hacía yo y ahora no, lo hicieron ellos y pegando el nombre. También hubo los nenes que estaban usando imprenta, mayúscula y bueno, estaban los que los corregían y decían, no, pero tenemos que hacer con la misma entonces fue muy lindo. Construyeron el ambiente alfabetizador. Sí. En este caso, el abecedario, y con los mismos pibes fueron poniendo los nombres de cada uno en la que correspondía. En lo que correspondía. Y después eso está buenísimo. Sí. ¿Lo pudieron reutilizar? Y sí, lo utilizamos en el taller de cocina. A ver. Ellos mismos tienen ahora su cuaderno y hacen, y lo que voy a implementar la semana que viene, escuchando y aprendiendo de esto, es también cuando el taller de arte, que también escriban todos los materiales que vamos a usar en arte, en un cuaderno que sería ya todos los días implementar un poquito más de esto y que ellos mismos le agarren el gusto. Buenísimo. La biblioteca ambulante funciona hace varios años con libros que traen las familias. Y en sala de 5, que es donde ellos ya están escribiendo su nombre, reconocen letras y no les cuesta tanto, lo que hacemos es cada vez que se va, se anota la fecha y qué se leyó. Con la misma tapa del libro. Con la misma tapa del libro. Y la pregunta es... Ellos lo copian. Un nene por día para que no sea cansador para todos. Sí, con la tapa. Por eso algunos están en imprenta mayúscula y otros en imprenta minúscula porque la tapa está así. Dale. Este ya es con escolares. Cuando hay una palabra por ahí que no entienden, lo van agendando como un diccionario sería para el aula. Esto es de otro año, son los carteles en los que se explicaba también escolares, cuando se hacían las elecciones del centro internas, entre 2 o 3 compañeros, se han hecho en diferentes años cuando hay elecciones presidenciales. Escribir una información para pegar en la cartelera es hacer función social de la escritura.
había que avisarle a los otros que no venía el profe de computación. Yo no digo que cualquier excusa está buena para escribir, porque no está bien dicho así como capacitador, pero más o menos. Y también hice la hojita esta de escribir mariposa con esto. Cuando le preguntaba, ¿y cómo te diste cuenta que podías usar? Porque, digo, esto fue después que teníamos ya los nombres en las paredes, las letras, entonces él estaba en ese espacio. Y cuando yo le preguntaba, ¿cómo te diste cuenta, más allá de que no estaba escrito, no decía mariposa? Dice, porque yo sé, me decía. Lentamente, que yo sé es una respuesta buenísima, pero lentamente tiene que aprender a argumentar. Yo sé. ¿Y qué sabes? Sé que esta es más corta que esta, o sea, él tiene que, ese pibe que ya dio un paso importante, el paso siguiente sería poder explicitar su estrategia, porque le sirve a los otros, pero le sirve a él un montón. ¿Se entiende? ¿Cuál les parece a ustedes que para los pibes es más difícil de escribir? ¿La que tiene muchas o la que tiene pocas? Golazo. Golazo. Qué interesante lo que nos dimos cuenta. Generalmente pensamos que cuanto más cortita los ayudamos más. La sílaba no es un capricho. La sílaba todos la usamos cuando hablamos sin darnos cuenta. Digo, es un recorte natural la sílaba. No es que, porque si yo descubrí que tengo que poner una letra por sílaba, para poner mariposa pongo A, I, O, A. Ahora, cuando tengo que poner pez, lo primero que nos ayudó a descubrir esta... se llama evaluación de estado, pero no importa. Esta evaluación de estado es esto, que no es que la más cortita es más fácil, al contrario, es imposible. Porque a nosotros no nos interesa cómo lo escribe, nos interesa cómo lo interpreta, cómo lo piensa. Por lo cual, cualquiera que escribió la pregunta que sigue es, ¿me lo lees con el dedito? Mariposa, te está indicando que está metiendo una por sílaba. En cambio, si te dice mariposa, ¿no? Ahí está entendiendo otra cosa, que ahora vamos a ver. ¿Se va entendiendo? Entonces lo importante no es cómo lo escribe, sino cómo lo interpreta. Eso es lo que nos da la pista. ¿Ok? Este por ahí sabe que tiene que hacer marcas para que diga algo. Y además sabe que se escribe de acá para acá. ¡Wow! Es mucho más que no sepa nada. Este sabe que además esas marcas no son cualquier cosa. Son letras. Y que además este pone las que van. Este ya casi está, vamos a decirlo así. ¿No? Ahora, si hubiese escrito una por sílaba, pero hubiese puesto T... se llama Tamara, hubiese puesto T-A-M-A, también puso una por sílaba y también entonces sabe un montón. Todavía no se da cuenta, a diferencia de esta, que esas que van son las que suenan. ¿Qué queremos demostrar con Fernanda con esto? ¿Se acuerdan cuando dijimos que lo interesante, cuando dijimos que el enfoque psicogenético no era un método, sino que era tratar de entender cómo están pensando? Eso estamos tratando de hacer. Entender qué está pasando. ¿Se entiende? ¿Qué sabe? ¿Y qué sabe? Que sabe un montón de cosas. Y que nos vamos a parar sobre eso que sabe para dar un pasito más. Palabras. Mariposa. Miren las letras que usa, ¿eh? Conejo. ¿Sí? Gato. Pez. Miren pez. ¿Qué usa Brisa? ¿Qué pasa con esto? Ah, y esta es la frase. Todas las letras de Todas las de su nombre. ¿Qué es lo que hace? Sabe un montón. Sabe que para escribir palabras tengo que poner letras. ¿Qué letras conozco? Las de mi nombre. Capaz que no sé si Brisa, no sé de quién es esta Brisa. Ay, es tuya. ¿Su nombre? Sí. Ella escribe su nombre. ¿Sí? Antes salía el tema del nombre. Si no lo sabe, que se lo aprenda de memoria. Esto que digo no lo escuche. No lo sabe, para mañana te aprendes de memoria tu nombre. Lo repetís, lo repetís, lo repetís. ¿Sí? No, porque tenemos que tener de dónde partir. Mire Brisa, sabe un montón Brisa. Usa exactamente las letras que van en su nombre y alguna más tira. Un mamá, un martes, un Marisa, ¿no? Nosotros decimos que los pibes
tienen que escribir en la que entienden, en la que pueden. La cursiva no es un estatus mayor. No es que, ya sabes en imprenta tenés que pasar a cursiva porque es más. ¿Se entiende? No, yo soy maestro y escribo en imprenta. ¿Por qué? Porque para mí es la que mejor me expreso, la que se entiende más. ¿Qué es un nivel de conceptualización? Es la manera que está pensando el pibe en la escritura. Para poder ayudarlo, tenemos que saber en qué momento está cada pibe. Porque este necesita trabajar mucho más con las letras. Pero este no necesita lo mismo. A este le falta muy poquito para escribir mariposa. Evidentemente las ayudas que yo le vaya a brindar no le sirven por igual a los dos. Por eso es re importante poder identificar qué momento atraviesa cada pibe. ¿Estamos de acuerdo? Para poder darle la ayuda que necesita según cada momento. Se dice que un pibe más o menos escribe de manera convencional cuando puede manejar 3 preguntas. Cuando sabe cuántas letras van, cuáles letras van y en qué orden van. ¿Cuáles, cuántas y en qué orden? Cuando resolvió esas 3 preguntas, ya está. Lo de que escribir es un proceso. Y que el que escribía de las primeras maneras, llamemos a esta compañera, no es que no sabía nada. Tenía algunas certezas. Sabía que eran marcas, sabía que eran de acá para acá. Bien, vamos a tratar de que maneje la cantidad y que encima que esas marcas despacito se vayan convirtiendo en letras. Despacito. Después vamos a ver que esas letras sean las que van. Pasamos ya a lo silábico, a lo que tiene relación con el sonido. Después que encima que ponga la que va, le ponga alguna más. ¿Se va entendiendo? Y a lo último, que las ponga todas. Eso sería más o menos el caminito de escritura de cualquier pibe. Una pregunta. ¿Hay un criterio que funciona? Tranqui, después vamos a ver cómo ayudamos a cada uno. Ahora se produce el gran paso. El gran paso es darse cuenta que lo que se escribe tiene relación con lo que se dice, con el sonido. Es un proceso, es un caminito como todo, como cualquier cosa que hacemos en los centros, y que el que escribe, voy a decirlo, nadie escribe mal. Cada uno escribe según el momento en el que está. ¿Se entiende esto? Nuestra idea es cómo ayudamos al pibe para traccionarlo de un momento al otro. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y que lo que sí sabemos es lo del primer encuentro. Que solo eso se logra en contacto con el mundo letrado. Por eso nuestros centros tienen que ser un mundo letrado. Sobre todo para los pibes que vienen de casas, en lo cual eso falta. La única manera de que el pibe vaya haciendo esto es en contacto con las letras.